estudie más despacito. En primer lugar, quiero hacer un breve recordatorio de las solas que hemos visto. La primera sola que nosotros vimos fue la sola escritura. ¿Recuerda usted que antes no había acceso a la Biblia? Las personas que iban a la iglesia no podían leer la Biblia. Era únicamente de uso exclusivo para los obispos de ese momento y no había acceso para uno como cristiano a leer la Biblia. Por lo tanto, la gente que iba a las misas se quedaba con lo que decía el encargado, el obispo que estaba encargado de dar la cátedra, de dar el mensaje, ¿verdad? Y hasta ahí. Sin embargo, surge uno de los varios reformadores, que es Martín Lutero. Dios lo usa y juntamente con la invención de la imprenta, ¿verdad? Entonces la Biblia empieza a llegar a más personas y muchas personas empiezan a estudiarla y a tener conocimiento que antes no se tenía. Y esta es una de las razones por las cuales el movimiento protestante dice: señores, una sola escritura, ¿sí? No nos conformamos con lo que nos diga un personaje, nos conformamos únicamente con lo que la palabra de Dios enseña, y cada obispo, pastor, lo que sea, tiene que enseñar lo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros decimos sola escritura. La semana pasada, a ver si usted se recuerda qué otra sola estuvimos viendo. Vamos a ver si alguien lo pone en los comentarios para los que han tenido ahí la atención puesta en lo que hemos estado viendo. La primera fue sola escritura. La segunda fue solo. Vamos a ver si alguien lo pone por ahí. No veo ningún comentario. Bueno, es que tenemos un retraso como de 20 segundos. Vamos a ver si alguien se anima. Está en masculino. Ahí les digo una pequeña pista. Solo Cristo. Muy bien, apareció la primera. Muy bien, hermana Rosa Mancio. Y hoy nos toca la tercera sola, que es la sola fe. ¿Sí? Recuerde usted que son 5 solas. ¿Sí? La sola fe. Entonces quiero llevarlo hoy al libro de Romanos, o la carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Así es que saque su Biblia, porque la vamos a usar hoy. Y hoy sí la vamos a usar un poquito, mire, porque es importante. La sola fe. Le dije Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Vamos a leer todos juntos. ¿Listo? ¿Lista? Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Voy a repetir esto. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hay otra versión que dice destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Voy a repetir esto. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. El 25 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Que se le queden esas palabras claves: expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y el 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¡Wow!
Esto es de esos pasajes que cuando hablamos de la fe, ahí está clarito como el agua, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos y explicando exactamente de qué se trata lo que vamos a hablar en esta noche. Cuando hablamos de la fe o cuando hablamos de la sola fe, estamos hablando de una declaración, una declaratoria en rebelión a todo otro método que se nos quiera imponer para obtener la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es una declaración bíblica en la cual nosotros decimos no hay otra forma, no hay otro método, no se puede pagar, no se puede adquirir y no importa cuántas cosas buenas nosotros hagamos en la vida, no podemos obtener la salvación más que por la fe en Jesucristo. No existe otra manera. Entonces, cuando una persona, cuando alguien te pregunte, cuando tu vecino, tu vecina, tu familiar, tu amigo, tu cuate de la U te pregunten, ¿y cómo es eso de ser salvo? Pues con eso de Jesús y ¿por qué hablan de salvación? Estamos hablando de creer, de tener fe que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el que nos salva. ¿Y de qué nos salva? Bueno, de una condenación eterna en primer lugar. En el momento en el que nosotros muramos daremos cuentas de lo que hicimos en esta vida. Y si tuvimos la fe en Jesucristo, bueno, hemos sido salvados de una condenación eterna. La otra cosa es que también somos salvados de nuestro propio pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, todo pecado te lleva a la muerte, ¿sí? Y aquí podemos llevarlo a varios planos. La muerte física, ¿sí? Pero también te puede llevar a una muerte emocional, a una muerte espiritual, también te puede llevar a una muerte familiar, también te puede llevar a una muerte relacional. Tantas áreas en las que podemos ir muriendo en nuestra vida a causa o por las consecuencias del pecado en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de la oportunidad de Dios a través de Jesucristo de podernos salvar, ¿sí? Por lo tanto, era importante en este levantamiento del movimiento de la Reforma declarar también que no solo existe la sola Escritura y también existe el solo Cristo, sino que también existe la sola fe. Es un fundamento más sobre el cual nosotros como iglesia seguimos caminando, ¿sí? No tenemos mayor autoridad en nuestra vida que la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo demás puede variar en nosotros, pero la Biblia es la mayor autoridad en nuestra vida. Nos dice todo y explica todo y nos da una dirección en nuestra forma de vivir y de conducirnos. Cristo es todo. Básicamente Él es la razón del Evangelio. Él es el punto central de la salvación, redención y expiación de los pecados de toda la humanidad. Es Dios hecho hombre que nos vino a salvar a cada uno de nosotros. Y correspondemos con la tercera sola, que es la fe. Creer en lo que dice la Escritura que hizo Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces, cada uno de estos escalones que vamos viendo, cada una de estas olas, son consecuentes de la otra, ¿sí? Si yo recibo la palabra de Dios y la asumo como autoridad en mi vida, entonces me voy a encontrar con Jesucristo. Y la Biblia dice, ¿quién es Jesucristo? Entonces yo respondo con la tercera, que es la fe. Creer en el Jesucristo que me presenta la palabra de Dios. Es así, es algo consecuente. Ahora, el primer punto que quiero hablar en esta noche es la justicia de Dios revelada mediante la fe en Jesucristo. Sí, ya me introduje un poco en esto, pero este es el primer punto de la sola fe. La justicia de Dios revelada mediante la fe en Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche y la pregunta es, ¿por qué para Dios no cuentan nuestras buenas acciones? No sé si alguna vez te habías hecho esa pregunta. ¿Por qué para Dios no cuentan, hablando de salvación, no cuentan mis buenas acciones? ¿Por qué no puedo ser salvo por buenas obras? ¿Por qué no puedo ser salvo
por buenas acciones. No sé qué respuesta le darías tú a esa pregunta. No sé si alguna vez te la habías hecho. Quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, ¿sí? Que dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Esta es una respuesta cruda, pero contundente a esta pregunta. ¿Por qué para Dios no cuentan nuestras buenas acciones cuando hablamos de ser salvos? Sí, para mostrar nuestro amor a nuestro prójimo, pero para hablar de salvación, ¿por qué no puedo hacer buenas obras y con eso ser salvo? ¿Por qué tengo que, encima de eso, creer en Jesucristo? Yo soy una buena persona, y ahí es donde hacemos la diferencia entre las buenas personas y las personas, sean buenas o malas, que creen en Jesucristo, ¿sí? Porque hay personas que se portan bien, que tienen actos de misericordia, que tienen buenas acciones, hacen buenas obras, pero no creen en Jesús. Y hay personas que no se portan del todo bien, que no tienen tantas buenas obras y creen en Jesús. ¿Quién es el salvo? ¿El que tiene buenas obras o el que cree en Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Quién es el salvo? ¿Quién se salva? ¿El que siempre anda haciendo buenas obras pero no tiene fe? ¿O el que no siempre se porta bien pero tiene fe? Interesante, ¿no? Son preguntas que nos ponen a pensar y analizar y nos detienen un momento, y es de decir, señores, ok, vamos a pensar qué es lo que estamos creyendo nosotros como cristianos evangélicos protestantes, ¿sí? Ahora, ¿podemos borrar nuestros pecados con buenas acciones? ¿Será que si yo le doy dinero a las personas en los semáforos, si yo ayudo a cruzar la calle a un anciano, si yo le doy de comer a una persona que pide comida en la calle, ¿será que eso me ayuda a limpiar mis pecados? ¿Será que puedo borrar mis pecados con buenas acciones? ¿Sí? Esa es una pregunta. Otra pregunta, hoy le tengo varias preguntas. Otra pregunta que le quiero hacer es: ¿una acción es buena o mala por sus efectos o por la intención con que la hacemos? ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado el dicho que dice que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Cuando se trata de hacer buenas obras, regularmente a veces las cosas no salen como esperamos. No sé si le ha pasado, ¿sí? A veces no salen bien, pero a veces no salen del todo bien. Y ahí, en ese momento, vimos que aunque hubiéramos tenido una buena intención, las cosas resultaron mal. Y uno dice, pero si mi intención era buena, yo no quería causar este daño, pero mi intención era buena, yo tenía buenas intenciones al haber hecho eso, entonces yo zafo, ¿verdad? Yo tengo mi conciencia tranquila porque yo lo hice con buena intención. Que los demás lo hayan tomado mal, ese es su problema. Entonces, no, esto tampoco puede borrar nuestros pecados, y no importa los efectos de nuestras buenas intenciones, esto no nos salva. Es así de claro, no nos salva. Lo que nos salva es la fe. Entonces, ¿de qué manera la justicia de Jesucristo nos es imputada a nosotros? Otro pasaje bíblico al que quiero que vayamos en esta noche es, vamos a ir a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Sí? Gálatas 3, 13 y 14. Que dice de la siguiente manera: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, haciendo referencia a la cruz. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos
el Espíritu según la promesa. Si usted se da cuenta, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a los Gálatas está diciendo, vino Jesucristo y adoptó una posición bajo maldición. Él está diciendo, miren, ustedes saben que toda persona que se cuelga en una cruz, que se cuelga en un madero, es una persona que está bajo maldición, ¿sí? Por lo tanto, Jesucristo, siendo Él perfecto y no teniendo pecado ni mancha alguna, tomó esa maldición que nos correspondía a nosotros y la cargó, la sobrellevó en la cruz del Calvario. Entonces, como dice Pablo acá, Él se hizo maldición por nosotros. Porque ese es el problema, que aunque nosotros hagamos buenas obras o tengamos buenas intenciones o nos portemos bien, etc., definitivamente desde antes de nacer nosotros ya veníamos cubiertos por una sombría de maldición a causa del pecado de todas las generaciones desde Adán. Desde que ellos pecaron hasta el momento previo del sacrificio de Jesús, esa maldición nos cubría generación tras generación tras generación y no lo podíamos evitar. Entonces no importa cuántas buenas acciones nosotros hagamos, la naturaleza del pecado siempre va a estar en nosotros. Por lo tanto, nos era necesario algo externo, algo fuera de nosotros que viniera y nos salvara la vida. Es ahí donde interviene nuestro Señor Jesucristo, que Él lleva el peso de nuestra maldición y entonces nos presenta delante de Dios como personas justas. Y aquí quiero explicar algo muy, muy importante, de verdad, por favor, póngale toda la atención a lo que le voy a explicar ahorita. Dios es justo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es justo. Dios no es injusto. Entonces, eso quiere decir que Dios no puede cometer actos de injusticia. Él solo puede llevar a cabo actos de justicia, pero no de injusticia, porque Dios no puede fallar a esa cualidad tan perfecta de Él que es el ser justo. Ok, entonces, piensa en ti mismo un momento. Tú y yo somos pecadores, ¿sí? Todos los días pecamos. Entonces, eres pecador, ¿verdad? Al igual que yo aquí, nadie se salva, no importa si eres pastor, que el líder, que el mega superapóstol, aquí todos pecamos, ¿sí? Entonces, si tú y yo somos pecadores, ¿es justo tener la salvación? ¿Sí o no? ¿Nos merecemos la salvación? La respuesta es que no, no la merecemos o no la merecíamos. Mejor dicho, no merecíamos la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado no nos puede presentar justificados delante de Dios. Entonces estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque Dios no puede salvar a alguien que no merece ser salvado. Todavía no hemos llegado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo le doy algo a alguien que no lo merece, eso significa que eso que yo estoy llevando a cabo es un acto de injusticia. ¿Ya me entendiste o me doy a entender? O sea, sin Jesucristo, que Dios nos haya salvado así por así, hubiera sido un acto injusto porque no lo merecíamos. Ahora, si en nuestra vida no hubiera pecado, entonces ahí sí nos mereciéramos la salvación y diríamos, ok, es justo que sea salvado porque Él no tiene ni un solo pecado en su vida. Pero como sí tenemos pecado, entonces Dios no lo puede hacer porque salvarnos sin Jesucristo sería un acto de injusticia de parte de Dios. Espero me estés siguiendo con eso y no hacerte bolas. El siguiente punto de esto que necesito que te estoy explicando, que necesito que le pongas toda la atención es, ok, ya establecimos, Dios es justo, yo soy pecador, no merezco la salvación, entonces Dios no me la podía dar porque eso sería un acto de injusticia. Entonces, ¿qué hacemos? Viene el Señor Jesucristo, levanta la mano y dice, yo los voy a justificar.
yo voy a morir por ellos. Voy a descender a la tierra, voy a ser uno de ellos, pero sin pecado alguno. Porque eso es lo que necesitas, ¿verdad? Padre le dijo, ¿verdad? Y sí, eso es lo que necesito. O sea, yo, con tal de que sean justificados, yo estoy dispuesto a salvarlos. Y entonces el Señor desciende a una condición de hombre y sin mancha alguna, Él lleva esa maldición del peso de nuestro pecado, muere en la cruz del Calvario, resucita entre los muertos y vuelve a ascender a los cielos. ¿Para qué? Para justificarnos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo creo en Jesucristo y en su obra redentora en mi vida, entonces que Dios me salve ya no es un acto de injusticia, porque entonces esto se vuelve un triángulo. Dios, a través de Jesucristo, que ya llevó todo el peso de mis pecados pasados, presentes y futuros, ya puedo encontrar la salvación. Entonces es únicamente a través de Jesucristo que Dios puede hacer un acto de justicia, de salvación. Pero directamente de Dios a mí, sin Jesucristo en la ecuación, no funciona, no se puede. Pero para que Dios siga siendo justo, tenía que haber alguien como Jesucristo que llevara ese peso y que fuera sangre inocente la que se derramara, como se derramaba en el Antiguo Testamento la sangre de un cordero, para expiar todos los pecados del pueblo. Entonces, ese es el nuevo pacto, es algo maravilloso, y eso lo dije así como tal vez muy a grosso modo, y perdón si lo confundo un poco o a veces no me voy a entender del todo, pero esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios, siempre lo tenemos que filtrar a través de la persona y la obra redentora de Jesucristo. Entonces, eso que le acabo de explicar, yo lo tengo que creer. Es que esa es la diferencia. Esto que te acabo de decir y que te acabo de explicar, yo lo tengo que creer. Tengo que tener fe en eso que hizo Jesucristo. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, por eso sola fe. Porque únicamente para que yo funcione en ese triángulo entre Dios Padre, el Hijo de Dios Jesucristo y yo como un simple e insignificante pecador, para que yo funcione en esa ecuación, necesito la fe en esa obra redentora de Jesucristo. Entonces, por eso es importante cuando en la iglesia o en una campaña o en cualquier otro lugar, una persona levanta su mano y toma su decisión por Cristo y lo reconoce como su Señor y Salvador y trata de llevar una vida cristiana, una vida de fe. Es importante que esa persona reconozca por la fe en Jesucristo que ha sido salvado y perdonado en todos sus pecados. Y esa es la sola fe. El hecho de encontrarnos con la obra redentora de Jesucristo que nos justifica delante de Dios Padre. Entonces, Pablo es muy claro, el apóstol Pablo es muy claro en decir que la justificación mediante la fe en Jesucristo es para todos aquellos que creen. Por eso esto es de creer, por eso esto es de tener confianza en Dios y en lo que su palabra dice. Es solo a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede con todos aquellos que no creen? Ahí hay una pregunta que nos pone, bueno, tal vez sí sabemos la respuesta, pero es dolorosa, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos que no creen? ¿Existe otra manera en que puedan ser justificados? Según lo que le acabo de explicar, no. No existe otra forma en la que alguien pueda ser justificado sino a través de la fe. Sola fe. No hay otra forma. No existe. Entonces, ¿es válido solo creer en Jesucristo para ser justificado sin que tengamos que obedecer su palabra? Es otra pregunta para reflexionar, ¿verdad? Es válido decir, yo creo en Jesucristo y creo en lo que hizo, entonces soy justificado,
pero por lo demás ya no tengo que obedecer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y eso me es suficiente. Y la otra pregunta, ¿qué implica tener fe en Jesucristo? Y es que ese es el punto, ¿sí? No solo es decir yo creo en Jesucristo, sino demostrar con tu vida que crees en Jesucristo. Porque no puedes ser, perdón que lo voy a decir de esta manera, pero no puedes ser una persona utilitaria, o sea que solo utilizas el sacrificio de Jesucristo para quitarte encima el clavo de tus pecados y de ahí te da igual la vida que tú llevas y haces lo que se te viene en gana y pecas, pero como me justifica el Señor Jesús delante de Dios Padre, entonces yo puedo hacer lo que se me ronque la regalada gana. Y eso no está bien, porque entonces tú eres un oportunista. Entonces tú eres un utilitario del sacrificio de Jesús y qué mala onda ser alguien así. Ahora, eso tiene sus consecuencias. Definitivamente que tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué implica tener fe en Jesucristo? Esto me lleva al segundo punto de esta noche, que es solo la fe justifica. ¿Puede el ser humano evitar caer en pecado? Definitivamente que sí. ¿Sí? O sea, nosotros podemos evitar caer en pecado. ¿Crees que cualquier pecado nos separa de Dios? ¿O solo algunos que son muy graves y esos son los únicos que nos van a separar del Señor? Pero aquellos pecaditos, ¿verdad? Pequeños, esos los pasa por alto el Señor, no hay ningún problema, ¿verdad? Y no, pensar así tampoco está bien. Todo pecado tiene sus consecuencias, ¿sí? Así como asesinar a alguien es pecado, también quedarse con el vuelto de la tienda es pecado. Suena gracioso, suena chistoso y tal vez en algún momento todos hemos pecado de esa manera. Yo confieso mi pecado y algunas veces me quedé con el vuelto de la tienda para comprarme mis risitos. Pero aunque parezca, ay, tan lindo el nene, ¿verdad? Se quedó con el vuelto. No, eso es pecado. Eso es pecado y por esa falta de llamar a las cosas por su nombre es que muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestra fe, porque solemos pegar el grito al cielo, ¡ay! Cometió adulterio, ¿verdad? ¡Oh! Fornicó, ¡wow! Asesinó a una persona, pero si tú chismeas con una persona, alguien, eso como que no es tan pecado, y ahí sí no pegamos el grito al cielo. No, hermanos, hermanas, o sea, amigos que están viendo esto, pecado es pecado. Por eso solo la fe nos va a justificar delante de Dios Padre. Entonces, yo le pido, o le voy a dejar un ejercicio, no lo vamos a hacer ahorita, pero ¿qué le parece si hace este ejercicio? Haga una lista con al menos 10 pecados que usted ha cometido. No se la vaya a enseñar a nadie. Pero saque un papel o un bloc de notas en el celular y escriba 10 pecados que usted ha cometido, que usted sabe que son pecados. Hágalo, tómese el tiempo cuando termine esta transmisión y escriba esa lista de 10 pecados. ¿Y qué va a hacer con esa lista de 10 pecados? Bueno, usted va a responder a la pregunta de cuál de esos pecados lo priva a usted de la presencia de Dios. Tómese el tiempo después de esta transmisión para responder eso y con esos 10 pecados que usted pone en su lista, responda. ¿Cuál de sus 10 pecados que usted puso en esa lista lo van a privar a usted de la presencia del Señor? Y usted va a llegar a unas conclusiones muy interesantes. Y posiblemente el Espíritu Santo le hable en ese momentito y le haga sentir que hay cosas que corregir en su corazón. Ahora, aunque la Biblia dice que somos justificados gratuitamente, porque lo acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? Esto es gratis, esto no se puede pagar. ¿Cuánto costó en verdad nuestra justificación? ¿Sí? ¿Cuál fue el precio? O sea, una cosa es que nosotros no la podamos pagar, pero sí alguien la pagó. Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabe usted de alguien además de Jesucristo? Esta es una pregunta que le hago. Aparte de Jesucristo, ¿usted sabe de alguien que se haya subido a una cruz
para dar su vida y salvarlo a usted, o salvarte a ti o a vos. ¿Sabes de alguien, aparte de Jesucristo, que haya muerto por ti para salvarte, perdonando tus pecados y justificándote? ¿Qué acto humano puede ser más grande o valioso que el sacrificio de Jesucristo? No lo hay. No hay otro sacrificio. Y creer en eso, es la fe que debe sostener nuestra vida todos los días. Y termino con este último punto: justicia por medio de la expiación. ¿Cuál es la diferencia entre morir y ser sacrificado para expiación? ¿Cuál sería la diferencia entre morir y ser sacrificado para redimir a otras personas? ¿Sí? Yo soy un pecador. Imagínese usted lo que le voy a decir. Yo soy un pecador. Y si yo dijera, voy a dar mi vida para salvar la vida de mi esposa, porque un asaltante se puso enfrente de nosotros con una pistola, con un arma de fuego, y yo di mi vida por ella porque yo no quería que el balazo le diera a ella, y yo recibí el balazo y yo morí. ¿Sería eso un sacrificio de expiación? No, eso solo sería morir. Claro, ella va a poder seguir viviendo, pero yo no le pude perdonar sus pecados con haber dado mi vida, porque yo también soy un pecador. Pero el hecho de que Jesucristo, quien no tenía ningún solo pecado, diera su vida, eso sí sirve, eso sí funciona, eso sí es un sacrificio para expiación de pecados, porque la persona que dio su vida no tenía ni un solo pecado encima. Entonces eso marca la diferencia, ¿verdad? ¿De qué manera se manifiesta la justicia de Dios en el sacrificio de Jesucristo? Y vamos a leer nuevamente la carta a los Romanos, capítulo 6. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo siempre recordándonos, todo es a través de Cristo Jesús. No es por buenas obras, porque esas son como trapos de inmundicia, como leímos hace un rato. O sea, eso no tiene valor, no te salva. ¿Te ayuda a ser una mejor persona? Sí, pero no te salva. ¿Te ayuda a amar a tu prójimo? Sí, pero no te salva. El que te salva es nuestro Señor Jesucristo y la fe que nosotros tengamos en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, a manera de conclusión, todos hemos pecado y el haber pecado nos separa de Dios. Esto nos distancia de Dios y no existe una forma de revertir nuestro pecado. No hay. Una vez cometimos el pecado, ya no hay para dónde, ¿sí? Ni las buenas acciones nos pueden salvar. La única manera de escapar de pagar por nuestros pecados es siendo justificados mediante la fe en Jesucristo. No existe otro medio, ¿sí? Entonces, aquí hago una diferencia. Hay personas que no creen en Jesucristo y pues sus consecuencias tendrán. Ni en lo que Él hizo no creen. Hay otras personas que saben, ojo a lo que voy a decir, saben que Jesucristo murió por ellos, pero no quieren creer. No quieren tener ese acto de fe y dedicar su vida a Él. Y están las personas que saben lo que hizo Jesucristo por ellos y decidieron creer y tener fe en Él. Esas son las personas que se salvan. Esas son las que se salvan, las personas que se salvan de esa condenación eterna. Y no solemos predicar mucho de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque es así como, ay, qué fatalista, pero es la verdad, tenemos que decirlo y a mí no me va a faltar valor para decírselo en esta noche. Existe un infierno y mientras nosotros no creamos en nuestro Señor Jesucristo, estamos condenados a ir a ese infierno si no
le entregamos nuestra vida a Jesús y le pedimos que perdone nuestros pecados y que nos justifique delante de Dios Padre. Y eso se hace únicamente a través de la fe. Tener fe en Jesucristo no significa solo creer, sino vivir obedeciendo su palabra como evidencia de nuestra confianza en Él. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, el mismo Jesús lo dijo: hey señores, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. O sea, no es solo que digas, yo tengo fe en Jesucristo y ya estuvo. No, no solo es que digas eso, sino que tu vida demuestre que tienes fe en Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia, porque como dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, tú puedes decir, sí, Jesús es mi Señor, pero si tu vida no lo demuestra y te viene dando igual todo, hay problemas que corregir, ¿sí? La fe que justifica es una que debe ser evidente a todos los que nos ven y nos conocen. Y la pregunta para terminar es, ¿qué acciones puedes tomar para que tu fe sea evidente a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros? ¿Qué acciones puedes tomar como iglesia? No solo el pastor, sino tú como un miembro de tu congregación, para que nos sirva a nosotros para exhortarnos a nosotros mismos para vivir una vida de fe, de compromiso delante de Dios. ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué es lo que puedo hacer para cambiar esta situación? Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, y gracias a Jesucristo por ese sacrificio maravilloso que Él hizo por cada uno de nosotros, que a través de la fe en ello podemos ser salvos. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias a Dios? Querido Dios, te damos gracias en esta noche por tu maravillosa obra en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo y gracias por la fe que podemos tener en la obra de Jesucristo, que es la que marca la diferencia en nuestra vida. Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque nos haces entender que no solo es de decirlo, sino que es de vivirlo todos los días. Y que es necesario que nuestra familia, nuestros amigos vean la evidencia de que nuestra vida te pertenece solamente a ti. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y que sea tu palabra la que siga llenando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amigos, hermanos, gracias por haber estado conectada el día de hoy a este tercer episodio. Ya casi vamos a terminar, ya llevamos 3, nos faltan 2 más, así es que no se lo pierda y terminamos esta serie. ¿Esto por qué? Porque el 31 de octubre se celebran 504 años de la Reforma Protestante y pues es importante que estudiemos estos temas, ¿verdad? Abren nuestra mente un poquito y nos ubican un poquito en la historia y nos da idea más o menos de dónde venimos y por qué somos lo que somos el día de hoy como iglesia. Les amo mucho, los dejo con los anuncios, bendiciones a cada uno. Pastor Jonah aquí saludándolos y bendiciéndolos en el nombre de Jesús. No olviden conectarse a cada una de nuestras actividades. Bendiciones, hermanos.